Saludo cordial a todos los televidentes que se conectan a esta hora por el canal Congreso. Y hoy estamos en mano a mano con una docente de la Facultad de Comunicación Social para la Paz y reportera y corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, Fabiola León. Gracias por estar mano a mano con el Congreso, con el Senado de la República y bienvenida a este programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Fabiola, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante y es bastante coyuntural, que es el tema de los medios de comunicación enfocado en todo el tema del posconflicto. ¿Cómo se van a preparar de ahora en adelante las facultades de comunicación social para cubrir un nuevo fenómeno que se está dando a raíz de las negociaciones que se tienen entre el gobierno y las FARC, que ya están culminando, e inician las negociaciones con la guerrilla del ELN? Primero comencemos hablando qué cifras se tiene de Reporteros Sin Fronteras y cómo se está manejando esta situación, usted como corresponsal aquí en Colombia, de todo el tema del posconflicto y cómo ha venido cambiando esto a medida de los meses que se está dando esta negociación. Bueno, el panorama para los periodistas en términos de lo que es la seguridad o el poder dar información, pues no es el más alentador en términos ni del mundo y obviamente tampoco en términos de Colombia. En las cifras que arrojado Reporteros Sin Fronteras en este último periodo, por ejemplo, estamos hablando de 74 periodistas asesinados en todo el mundo. Y si miramos solamente Latinoamérica, en los últimos 10 años, pues Colombia sigue ocupando o está dentro de los 5 países que presenta mayor cantidad de periodistas asesinados. Claro, tenemos México, que obviamente nos está rebasando, y a nuestro lado pues también está Brasil, pero en otras cosas que no tiene que ver con los muertos, sino que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de injuria y calumnia, que esto es un acoso legal contra los periodistas, pues las cifras tampoco son mejores ni en el término internacional ni en el término nacional. Precisamente Colombia ha padecido, por ejemplo, el tema de este acoso judicial que se presenta sobre todo para el periodista de región, así como el tema de las amenazas para los periodistas por estar hablando precisamente de temas como la corrupción. Recientemente se celebró el Día Internacional contra la Corrupción y pues hay que decir que muchos de los periodistas que han denunciado la corrupción, pues en últimas han sido amenazados, han tenido que exiliarse. En Colombia no se conocen cifras de blogueros, pero obviamente todo este movimiento de cibernautas, de ciberperiodistas, pues obviamente nos está mostrando otra forma de informar y por lo tanto es un riesgo también para los periodistas. Y aquí encontramos los primeros retos. O sea, no es solo el conflicto armado, sino también la corrupción y otros males endémicos que afectan al Estado. O sea, son muchos factores. No es solo la guerra, sino también hay otros sectores que amenazan el ejercicio del periodismo hoy en día. Claro, cuando uno habla, por ejemplo, de mediciones, si nosotros decimos que nosotros hablamos de 180 países, de esos 180 países Colombia se encuentra en el puesto 134, entonces uno dice, son 60 países, estamos dentro de los 60 países peores, y uno dice, pero pues este año no mataron, se han bajado las cifras, pero eso no significa que estemos bien porque hay otras condiciones, por ejemplo, el tema de Internet. El tema de Internet en muchas regiones del país no hay Internet, no funciona al 100%. Esto es una limitante de libertad de expresión, de la libertad de información. Tenemos otro limitante, el tema de radio, y eso entra también a jugar, o es otro de los retos dentro de este periodo de posacuerdo. El tema de la radio comunitaria, que fue parte de lo que se aprobó en los diálogos con las FARC, el tema de radio, el tema de la legislación en general colombiana, si bien somos ejemplo en muchas cosas, la implementación de la norma no es al 100%. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene 1.100 municipios, de los 1.100 municipios están funcionando 600 radios y deberían estar funcionando 1.000 radios comunitarias. Entonces ahí ya empezamos a ver que no es, el hecho de tener la legislación no significa que la implementación se logre. Pero digamos, el periodista de ciudad, el periodista que está en las capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, tiene que vivir un entorno totalmente diferente al periodista de región, digamos, el que está en San Vicente del Caguán, el que está en Quibdó. ¿El trabajo es totalmente diferente y los retos y las amenazas son totalmente diferentes o es lo mismo que sucede con el periodista de ciudad? Bogotá sigue siendo otra cosa. Medellín alcanza a tener, digamos que un cierto blindaje, pero el periodista de región sigue viviendo los mismos problemas. La mayoría de los casos de amenazas y de problemas por denunciar efectivamente viene siendo el periodista de región. El último periodista asesinado en Colombia
que precisamente es por estar denunciando casos de corrupción, a estar denunciando lo que estaba pasando entre los políticos y las bandas criminales. En todo caso, aunque en Colombia se esté presentando una negociación con uno de los actores armados, pues el conflicto armado continúa con el ELN, continúa con el paramilitarismo, continúa con los poderes regionales. Entonces, y a eso hay que sumarle otro factor que también incide mucho en el trabajo periodístico de región, que tiene que ver con el monopolio mediático que se presenta no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Y esto pasa por la pauta publicitaria. Quiere decir que el periodista de regiones muchas veces tiene una alta incidencia o está manipulado, presionado por esos poderes regionales que en últimas determinan cuál es la agenda mediática, cómo se debe informar, y todo esto termina afectando obviamente pues la democracia, en últimas, que es uno de los bastiones que necesita la democracia, pues es la libertad de información. Si la libertad de información está con esta cantidad de problemas, pues la democracia no es la mejor. Viene un fenómeno bastante interesante el próximo año, que es el tema de las elecciones. Ahí es donde se ve más coartada la libertad de prensa en las regiones, porque pues en Bogotá no se ve ese fenómeno de, por decirlo así, coimas o mordidas, que se escucha, es un secreto a voces, pero nadie nadie lo ha confirmado. El periodista, digamos, de región tiene un trabajo un poco más complejo en ese tema de las elecciones. Normalmente cuando hay elecciones se disparan los casos de amenazas contra periodistas, precisamente porque muchos de los políticos que están obviamente en juego entran de una a mirar quién está hablando de ellos mal para entrar a hacer presión. Y eso pasa efectivamente en la región. Pero a veces miramos eso mucho solamente del periodista masivo, pero entremos a mirar el periodista alternativo y el periodista comunitario. Entonces, y ahí pasan otras cosas completamente diferentes, porque está más desprotegido y obviamente los grandes medios de comunicación y los medios públicos hablan menos de los periodistas alternativos. Ellos son más amenazados. Hace poco se ve un fenómeno y es en La Guajira. O sea, allá amenazaron periodistas y también líderes políticos, líderes comunitarios, incluso hay muertos por estos temas. Entonces, ese fenómeno se viene dando en esas zonas en donde la corrupción, como le decía Fabiola, crece más. La corrupción yo creo que es un problema generalizado en el país, pero el tema de las alianzas se presenta en unas regiones más que en otras. No puedo decir que en el país no existan, sino que hay unas regiones donde se presenta más exacerbado. Entonces, Antioquia es una región donde encontramos todos los actores armados, pero encontramos todos los poderes económicos también y por lo tanto la presión es más fuerte. Entonces, tenemos muchísimas presiones en el caso de Antioquia y en general lo que es el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo. O tenemos problemas al sur del país, el caso de Arauca, por ejemplo, donde la presión todavía es muy alta por parte de los actores armados. Pero tenemos en Buenaventura problemas, precisamente este fenómeno que se conoció mediáticamente como las casas de pique, pues no ha desaparecido y la presión para los periodistas en Buenaventura sigue siendo muy alto. El índice de personas asesinadas en Buenaventura continúa a pesar de todos los escándalos mediáticos que se han dado. Eso inmediatamente afecta al periodismo. Afecta porque no los dejan informar, afecta porque ellos no pueden hacer las mismas denuncias que pueden hacer en otros lados. Cali sigue siendo en general el Valle del Cauca sigue siendo otro de las regiones donde se presentan también problemas para poder informar libremente. Y en Bogotá, ¿cómo está el fenómeno? Porque pues aquí también se hacen denuncias por parte de los medios de comunicación bastante graves. ¿Cómo está esa situación de los periodistas en la capital del país? La capital sigue siendo para los periodistas un bastión. Aquí no hay amenazas, pero el nivel digámoslo así, el nivel de cumplimiento de la amenaza es menor al que se puede presentar en la región. Entonces sí pues, tenemos problemas de agresiones. Yo creo que hay un factor que tampoco se puede descuidar y es el tema de las agresiones por parte de la población civil contra los periodistas. Y eso pasa mucho en Bogotá, porque la gente rechaza al medio de comunicación, especialmente a los medios privados, precisamente porque considera que pues no está de acuerdo con la manera como se está informando. E incluso se han presentado problemas entre medios alternativos y medios privados, muchas veces durante cubrimientos. Entonces, eso es otro factor que hay que entrar a mirar y entra a ser otra parte de los retos. Desde la academia, ¿cómo preparar a los próximos periodistas para que afronten los retos de amenazas en corrupción, el posconflicto en el país y las agresiones por parte de los actores
digamos, en la policía, que vimos también hace pocos meses un caso de cómo agredía a la policía, al parecer a un periodista de un medio de comunicación. ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Qué hay que hacer y qué herramientas hay que darle hoy a los periodistas para que salgan a la calle y afronten esta situación? Creo que hay varias cosas que hay que atender, no solamente como de la academia, sino en general. Por ejemplo, en los casos de agresiones contra periodistas por parte de la fuerza pública, hay que hacer un trabajo con la fuerza pública, porque es que entramos en un periodo de posacuerdo, ¿cierto?, donde las circunstancias son otras y los periodistas son otros. A pesar de algunos intentos que se ha hecho con fuerza pública, especialmente policía y militares, pues hay que decir que no se ha logrado que ellos efectivamente logren adquirir como un conocimiento de lo que es el derecho de libertad de información y que entren entonces a respetar al periodista como tal. Entonces hay que hacer un trabajo con fuerza pública para que respete al periodista aunque no esté carnetizado, aunque no tenga aquí el super logo del canal privado. No, todos los periodistas, tengamos o no tengamos el carnet, cualquier ciudadano tiene derecho a informar. Ese es un punto que hay que trabajar con el Estado. Hay que trabajar con los funcionarios públicos, porque a pesar de que Colombia tiene una ley de acceso a la información, los funcionarios públicos siguen poniendo obstáculos para que la gente pueda efectivamente obtener información pública. Eso, por ejemplo, hay que enseñarlo también en las academias. Hay que enseñarle al estudiante que existe la ley de acceso a la información y cómo puede pedir la información, que logre utilizar todos los recursos jurídicos, más o menos que uno les tiene que decir, lleve la carta al derecho de petición, el derecho de reposición, porque así es como se consigue la información en este país, tristemente ese es el tema. Eso por un lado. Por otro lado hay que hablar del tema de diversidad y pluralidad, que es un tema gigante a nivel internacional y por tanto nacional. Más o menos en América podemos decir que Chile, Perú y Colombia son países que no se han dado todavía a la discusión o al debate de lo que es el tema de los monopolios, no solamente en términos de propiedad, sino de contenido, que hay que mirar ambas cosas. En eso hay que trabajar un poco más con los estudiantes por el tema de pluralidad de información y diversidad de información. No se trata de entrevistar a 10 personas, yo no consigo nada con entrevistar a 10 personas que opinan lo mismo. Yo tengo que empezar a mirar realmente cuáles son las diferentes orillas que hay en este país, porque el periodismo que se hace en el país no refleja la diversidad que tiene Colombia. Realmente no está hablando de la cantidad de visiones que pasan en Colombia. Eso, por ejemplo, va a ser un reto el que aprendamos a darle la palabra a los otros, llámese FARC, llámese ELN, y que lo hagamos con o llámese víctima, por ejemplo, de los últimos casos que ha cubierto el periodismo colombiano, tenemos que empezar a ver cómo logramos darle la palabra de una manera más respetuosa y más válida del otro como un ser humano, que eso no se hace hoy día. Sí, hoy el ciudadano se queja un poco que la información que entrega los medios de comunicación es sesgada, que solo tiran para un lado, digamos, en el tema político, que hay micrófonos solo para X sector o para Y sector y no se abre el espacio en el fenómeno político que se está viendo en el país. Hay izquierda, hay ultraderecha, hay centro y muy pronto tendremos una representación por parte de las FARC. ¿Cómo hacer para que el ciudadano entienda que también hay que darle cabida a las otras orillas, porque pues, se disputa mucho esa problemática Claro, política? pero por ejemplo eso tiene que entenderlo el periodista del ciudadano, porque eso también es una visión absolutamente institucional y considerar que la persona válida para hablar frente a la cámara es el funcionario o es el político es un error. O sea, tenemos que aprender a darle la palabra al líder del movimiento social, en su lenguaje, con su terminología, como le parece, al indígena como le parece, al campesino como habla. Aquí todavía nos escandalizamos cuando entrevistamos, cuando gana una de nuestras estrellas del deporte y su papá es de un origen humilde o campesino, todavía hay gente que se sorprende del lenguaje, de las maneras, entonces hay que darle más voz porque eso es parte de lo que es Colombia y cómo es Colombia. Entonces asumimos que tienen que hablar como hablan los bogotanos, pues no, hay una cantidad de formas de expresarse, entonces hay que darle la voz al del movimiento social. El que tiene que hablar por un debate político no siempre tiene que ser el congresista, puede ser un analista. O sea, la academia, por ejemplo, ahí tiene que empezar a entrar a jugar otro papel. No puede ser sencilla, no es el sabio que está por allá y piensa para él solito. La academia también se tiene que reformar y tiene que entrar a ser parte del debate público. Entonces, el ciudadano de a pie entra a ser parte de eso. No es solamente tener izquierdas o derechas, sino tener la posibilidad de análisis, tener la posibilidad de contexto. Este país carece
de espacios más amplios de debate y análisis. Carece de que la ciudadanía, la audiencia esté más preparada para ese tipo de programas, que los pueda recibir de mejor manera o que logre participar. Entonces, aquí necesitamos elevar un poco el tema de cultura política para que todos nos metamos. La política no es un tema de unos, es un tema de absolutamente todo el país, pero eso implica grandes retos, sobre todo para los canales públicos. Cuando hay una alta concentración mediática como la que vive Colombia, el papel o el que tiene que entrar a ver cómo logra hacer ese equilibrio informativo es el canal público. Eso le falta muchísimo al Estado colombiano. Tiene que empezar a financiar no solamente los espacios públicos y a hacerlos más competitivos, sino empezar a financiar al sector comunitario, al sector alternativo. Y en eso los estudiantes de periodismo tienen que entender que el tema no es irme para los 2 canales que tengo, sino que tengo que irme también para la región a trabajar en un medio comunitario para poder construir con ellos otro tipo de información que sea más pertinente para la ciudadanía local. Estamos mano a mano con Fabiola León, docente de la Facultad de Comunicación Social para la Paz. Ella es corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, hablando de los retos de los periodistas. Una pausa comercial y volvemos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Volvemos a mano acá en el Canal Congreso. Hoy hablando con Fabiola León, docente de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Y hoy estamos abordando un tema que es bastante importante, hablando del posconflicto y de los diferentes fenómenos sociales que se vienen dando en este año 2016 que está culminando y en el próximo año, que es el tema de las FARC. También vamos a hablar del tema de la adopción igualitaria, las parejas del mismo sexo y otros temas que tienen como reto los periodistas para aprender a informar, dar la información coherente y no caer en esa repetición, profesora Fabiola, de que se está informando mal o que se le está dando más a un tema o más a otro. ¿Qué retos tienen los próximos periodistas para poder abordar estos temas? Bueno, hay que arrancar. Colombia sufre de un mal que sufre todo el mundo y es una mala información inadecuada. Entonces tenemos problemas de omisión de información.
Omitimos información, uno, por los intereses económicos, pero omitimos información por la autocensura, que es parte de lo que hablábamos del asunto de seguridad. Tenemos otra característica que es un tema de desinformación que en Colombia a veces se genera con casos muy puntuales, pero sí se genera donde se da una información equivocada. Y ahí hablemos de un hecho que tal vez para la gente es muy claro, que es el tema del collar bomba. Ese es el mejor ejemplo de lo que es desinformación, ¿cierto? Que uno podría decirlo dentro del ejercicio periodístico que fue un tema, en el momento no se confirmó la información y ya, y eso fue lo que pasó, pero en realidad nunca se dio a conocer la verdad, o cuando se supo la verdad no se le dio con la misma dimensión. Eso es desinformar a la ciudadanía. Entonces, ese tipo de problemas en la información o de lo que se llama subinformación. Bogotá sigue siendo como el lugar que emite la noticia y la información de la región sigue quedando por fuera. Eso es subinformación. O igual, podemos hablar en un caso donde hay una víctima y un victimario, terminamos dándole protagonismo o relevancia al victimario y a la víctima la dejamos un poquito más abajo. El caso de Juliana Zamboní, que este Exactamente. señor Uribe Noguera terminó siendo el protagonista de la noticia y la niña, pues desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió y hoy, después de muchos meses de donde se viene hablando de este tema, él sigue siendo el protagonista, la niña ya la enterraron. Exacto. Eso es una forma de realizar una subinformación, como se llama académicamente, y ahí estamos generando una información inadecuada. Cuando yo, periodista, hago ese tipo de cosas, yo le estoy generando a la gente una interpretación de la realidad que no es cierta. Estoy hablando efectivamente de una interpretación o hablando de la realidad desde una manera, desde lo que, cómo en el caso que estamos hablando de cómo se están formando o las personas que tienen ciertos recursos y qué pasa con una persona que tiene ciertos recursos y no miramos el otro lado. Hay que cuestionar una cosa, y no sé, me van a fusilar por lo que voy a decir, pero los medios de comunicación, los periodistas en general, me da culpa en algún momento, somos los culpables de la polarización que hoy tenemos en el país. Pues creo que la polarización es de todo el mundo y otorgarle a los medios ese gran poder, no. Creo que tienen una incidencia, sí. ¿Que son los únicos? No. Aquí me parece que es un tema de todos, de todo el mundo. El periodismo y los medios de comunicación tienen que reconocer cuál es su nivel de incidencia y en Colombia es alto, pero los grandes medios o la empresa periodística tiene que reconocer su incidencia, que de acuerdo con los estudios que nosotros hemos hecho, estamos hablando de que el 78% de la audiencia recibe la información que estos oligopolios quieren. Entonces ahí viene el caso típico del ejemplo del azúcar, ¿cierto? Ese tipo de casos, esa incidencia, pues la gente tiene que tener claro que es por eso y quién está detrás de la información. Por eso es muy importante empezar a generar en este momento otros espacios, otras formas de hacer periodismo. Y me regreso un poco al tema de cómo el sector público tiene que entrar a jugar, cómo el sector comunitario tiene que empezar a jugar, porque hay que ser un poco más respetuoso con la audiencia. Y la audiencia tiene que empezar a jugar, hay derechos de la audiencia. La audiencia, y no es el defensor del televidente, o sea, no es un señor al que yo me quejo, es cómo podemos generar veedurías ciudadanas y no tiene que ser necesariamente coercitivas, son veedurías donde sencillamente se hace un monitoreo y la gente empieza a hablar un poco sobre que si le están respetando su derecho de información o no. Ese tipo de cosas hay que empezar a cambiarlas. Ahora, infortunadamente los nuevos periodistas vienen, su base formativa viene de un periodo de guerra muy fuerte en el que solamente se privilegia la fuente oficial, las otras son inválidas, todo el que se meta con otra fuente está perdiendo, digámoslo así, pero además es un periodista que no le gusta ensuciarse, que no le gusta ir a la región, que le da pereza. Yo he tenido periodistas que me han entrevistado y me dicen que les da pereza ir a la región. Eso es un problema de cómo estamos educando o cómo viene esa generación educada. Quizás uno de los retos, profesora Fabiola, para los nuevos periodistas es un poco de historia. O sea, en este país no hay memoria, pero el periodista debe tener en su referente esa historia. ¿Qué ocurrió hace 10 años? ¿Qué ocurrió en Bojayá? Porque hay muchos que no saben qué pasó en Bojayá, no saben qué pasó en Las Delicias, no saben qué ha ocurrido en las diferentes zonas de conflicto. De pronto, meterle un poquito de historia política y un poquito de historia de conflicto a los nuevos periodistas serviría para que ellos estén empapados de qué pasó y qué está ocurriendo hoy. Lo que pasa es que creo que ahí no le podemos echar la culpa a la academia o esa responsabilidad a la universidad,
porque me parece que desafortunadamente hay muchas personas en este país que le robaron el bachillerato. O sea, pues en mi época se decía bachillerato, pero la secundaria ya es algo que desafortunadamente el problema de la falta de historia y de geografía es un problema de la educación básica, primaria y secundaria. Entonces, decir que la academia o las universidades tenemos que llenar esa cantidad de vacíos que traen pues no alcanzamos. Uno lo intenta, pero no alcanza. Que muchos de los periodistas tienen esas deficiencias, sí, es cierto. Y eso pasa, ¿por qué? Por un sistema educativo nacional, que ahí tendremos que entrar efectivamente a generar otras demandas, pero eso también debería ser papel del periodismo, empezar a denunciar ese tipo de ausencias o falencias que hay en la educación Las nacional. redes sociales, ¿qué tanto influyen? Hoy vemos las redes sociales y es inmediato. Leímos un Twitter y encontramos la noticia y ya, no pasamos al desarrollo. Se está perdiendo el impreso, ya los medios de comunicación alternativos tampoco tienen ese impacto. Pero ahí volvemos otra vez a segmentar a Colombia. Entonces hay que decir que es muy importante las redes sociales, a mí me parece que han sido efectivas y han servido para mucho y la gente ha tenido la posibilidad de contar muchas cosas, pero no son la panacea, no son el todo. No significa que en todo el país se puedan hacer. Hay muchas regiones donde el Internet sigue inexistente, entonces no es la solución para Colombia necesariamente, no es la solución incluso para ningún país. Las redes sociales funcionan hasta un punto y además hay que hacer un trabajo de alfabetización dentro de las redes sociales, porque ahí pasa absolutamente de todo. Pero en Colombia, que sigue siendo un país absolutamente radial, que sigue siendo un país donde funciona la emisora de las fuerzas militares y entra uno de los canales nacionales, porque esa es la información que recibe la gente, hay que empezar a generar otros medios de comunicación. Necesitamos ampliar, no por cantidad, necesitamos diversificar lo que hay de medios de comunicación en el país. Y no la salida es Internet, no para todo el mundo, no para poblaciones como Luis Beró, en el Catatumbo. Son poblaciones donde desafortunadamente se cayó el Internet y todo el mundo quedó no hay teléfono. Entonces, ¿cómo informas desde Luis Beró si el teléfono no funciona? Entonces, tenemos que pensar un país que es completamente diferente y que necesita otras formas que no sean necesariamente el Internet. Se nos acaba el tiempo, profesora Fabiola. En conclusión, imparcialidad de los medios y muchos más canales y espacios a nivel nacional. Hay que hablar no solamente de cantidad, sino hay que hablar de contenidos diversos, con unas fuentes diversas, hay que hablar de hay que catapultar a todos los medios públicos, a los medios comunitarios, hay que fortalecer en las academias la creación de nuevos medios, hay que profundizar en temas como historia, en temas efectivamente o con enfoques de periodismo pro paz, periodismo preventivo, periodismo de derechos humanos, porque ese es el periodismo que tenemos que empezar a trabajar en adelante. El periodismo de atrás ya lo dejamos para los viejitos como yo, los periodistas de adelante tienen que pensar en otra forma y es construir realmente ciudadanía y construir tejido social. Tenemos que darnos la pelea del tema de la propiedad mediática, eso hay que hacerlo. Hay que mirar cuál es la relación efectivamente entre el Estado y los medios de comunicación. Entonces, creo que lo que tenemos es trabajo por hacer de aquí en adelante y no es suficiente con el acuerdo que se hizo con las FARC. Pues ahí ustedes tienen el tema planteado, los diferentes puntos de vista. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones de cómo está jugando el papel del periodismo en el país. Profesora Fabiola, muchas gracias por estar mano a mano con Diego Monroy, jefe de prensa del Senado. Muchas gracias a ustedes y ojalá pues podamos seguir ampliando esta información. Bien.